Quiero compartir con ustedes un mensaje, una palabra que el Señor me dio hace un par de años, honestamente. Hace quizás unos 2, 3 años. Escribí el tema de este mensaje y lo estuve guardando ahí, las ideas, el concepto. Y siempre que estoy revisando mis notas sobre qué voy a compartir, qué es lo que estoy oyendo del Señor para compartir, siempre estoy preguntando. Y esta semana, cuando estaba en ese proceso, el Señor me trajo a memoria. Dijo, ¿te acuerdas aquella frase? Y sí, y fui, la encontré y de ahí nació esto que voy a compartir con ustedes esta mañana. Y creo que esa palabra era para este tiempo y estoy seguro que a bendecir nuestras vidas como me ha bendecido a mí y me ha inspirado en mi vida. Fíjense que en mis años de ser un creyente me ha tocado vivir tiempos donde yo estoy convencido de que si el Señor no hubiera actuado a favor mío, no sé qué hubiera pasado. Son tiempos donde yo hice preguntas a Dios, preguntas, según yo, muy serias, ¿verdad? Yo así como pidiéndole cuentas a Dios. Tuve el atrevimiento de cuestionar a Dios con preguntas como, por ejemplo, ¿por qué tardas en actuar, Señor? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no veo que estás haciendo algo? O ¿por qué las cosas no mejoran, sino que por el contrario se empeoran? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? O ¿por qué los malignos, los angustiadores o mis enemigos se fortalecen, Señor? ¿Por qué pasa eso? ¿O por qué tengo la sensación de que mi situación actual no mejora o está fuera de control o que aparentemente no tiene una salida, Señor? ¿Por qué? Y estoy seguro que aquí en este auditorio más de alguno en algún momento ha hecho ese mismo tipo de cuestionamientos a Dios. Le ha preguntado al Señor, se ha hecho esas preguntas y le ha dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no ha sucedido esto? ¿Por qué no veo que las cosas mejoran? Etcétera. Y quizás usted ha enfrentado, repito, esas mismas preguntas, esos mismos temores, y a usted ha visto que la situación actual de su familia no tiene una solución aparente. No se ve una salida favorable o una solución favorable. Y usted cree que Dios no está haciendo nada. Y a veces, en el peor de los casos, usted podría llegar a pensar o creer inclusive que Dios no puede hacer nada en su situación. Ha habido personas con quienes yo he hablado de una u otra asunto en su vida y en un punto particular algunas personas me han dicho es que siento que ni Dios me puede ayudar. Quizás hay personas que se encuentran en una situación así que llegan a creer entonces que Dios no está haciendo nada o que Él quizás ni podría hacer algo a favor de ellos. Sin embargo, muy a pesar de todas nuestras inquietudes, por encima de todos nuestros temores y nuestras dudas, a pesar de que nosotros tengamos esos cuestionamientos hacia Dios en cuanto a su actuar o en cuanto a la manifestación de su poder en medio de nuestras circunstancias actuales, tenemos que tener presente lo siguiente, que la palabra de Dios nos recuerda que Él reina y que su reino permanece para siempre. Eso es algo que Dios nos lo deja bien claro en las Escrituras. Otra cosa que Él nos aclara es que Él sigue en su trono y gobierna por encima de las circunstancias más crueles, más difíciles o más insoportables que nosotros pudiéramos experimentar. Otra de las cosas que la palabra de Dios nos recuerda es que nuestra vida está en sus manos. Dios continúa en su trono. Él sigue como rey soberano en el universo. Él siempre reina a pesar de nuestras actuales circunstancias. Y una de las cosas que también tenemos que tener muy presente es que nosotros somos sus hijos y que como hijos de Él pertenecemos a su reino. Nosotros somos parte del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios no tiene que ver solamente con el cielo. Cuando la gente a veces lee en la Biblia el reino de Dios, está pensando en el cielo. Y dice, bueno, es que cuando pienso en el reino de Dios me parece que ya estoy en el cielo. Cuando me dicen que yo soy parte del reino de Dios, no me he muerto, sigo aquí en la tierra. Es que la Biblia cuando dice el reino
de Dios o el reino de los cielos describe dos cosas. Cuando dice el reino de Dios, solo describe a quién le pertenece ese reino. Y cuando dice el reino de los cielos, describe la procedencia de ese reino. En otras palabras, ese reino no es de este mundo. Y por esa razón, nosotros, al ser miembros de ese reino, nosotros somos regidos por las reglas, las normas, los principios, los valores de ese reino, no de esta tierra. Cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo: Señor, no te ruego por ellos, sino también por los que han de creer por el testimonio de ellos. Y Jesús agregó en su oración: y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso nosotros, aunque estamos aquí en la tierra, vivimos aquí en la tierra, somos terrícolas. ¿Cuántos terrícolas hay aquí? Los demás son marcianos. Entonces, somos terrícolas, o sea, pertenecemos a la tierra. Pero aunque estamos aquí en la tierra y andamos en esta carne, nosotros, nuestra vida, nuestros valores, nuestros principios, nuestras convicciones tienen su origen en el reino de Dios. De ahí que nuestra lealtad no debe estar dividida en lo absoluto. Nosotros tenemos una lealtad únicamente a Jesucristo, no a ningún sistema ni religioso, ni político, ni económico, ni de ningún otro tipo. Nuestra lealtad no puede estar dividida. No es que yo soy cristiano y soy esto. No, usted o es cristiano o es cristiano. No hay otra forma. Y como cristiano, como discípulo de Jesucristo, usted y yo somos leales. Mi lealtad es a Jesucristo. Su lealtad es a Jesucristo. Porque usted es parte de ese reino. Ya no es de este mundo. Ya no pertenece a este mundo. Usted ya no sigue los valores o las prácticas de este mundo. Ahora sigue los valores y los principios de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, por supuesto. Por eso le digo que la palabra de Dios nos recuerda que al ser nosotros sus hijos y pertenecer a su reino, ocurren las siguientes cosas, que es inexplicable para nosotros, pero así es como funciona. Es que Él nos bendice y nos prospera en medio de los tiempos difíciles. Uno dice, a veces la gente dice, o aún cristiano dice: ve, qué suerte tuve, me salió ese trabajo. No es suerte, hermano. Es que usted es del reino de Dios y como parte del reino de Dios ocurre eso, que Él te bendice y te prospera en medio de los tiempos difíciles. El Salmos 37 me encanta porque dice que el Señor hará que los justos, los que creen en Él, en los tiempos difíciles van a ser prosperados y en los días de hambre serán saciados. Mis amados hermanos, no va a faltar comida a nuestra mesa. No va a faltar la provisión y el cuidado de Dios en nuestra vida. Así que como parte de su reino, Él nos bendice, nos prospera en medio de los tiempos difíciles. Otra cosa que es inexplicable es que Él nos sustenta y nos provee en medio de los tiempos de escasez. Yo creo esto. Los que estamos aquí o los que seguimos a Dios porque hemos creído en Jesucristo su Hijo, somos hijos de Dios, ¿no es cierto? No somos hijos de Dios por venir a la iglesia. Somos hijos de Dios por medio de la fe al aceptar el sacrificio redentor que Jesús hizo por nosotros. Eso nos hace ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios, yo creo que Él toma cuidado de nosotros, ¿no es cierto? Uno de estos días estábamos en un servicio así domingo y una familia de la iglesia se acercó a mi esposa, la encontró en el pasillo, dijo: mire, traemos esta provisión, y eran unos quesos y unos huevos que traían. Y mi esposa me cuenta y dice ella: yo pensé que era para el comedor porque siempre estamos invitando a los hermanos. Y mi esposa dijo: pero hermano, ¿eso es para el comedor? Y dijo: no, eso es para ustedes. Y dijo mi esposa: mire, usted dio en el clavo porque es lo que más comemos en nuestra casa, queso y huevo. Y mire, hermano, esos quesos y esos huevos llegaron en el momento que se estaban acabando. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Me bendice a mí porque yo soy el pastor? No, digan todos, no. ¿Sabe por qué me bendice? Porque soy su hijo. Y pregunto, entonces dice: pues yo tengo envidia de usted porque parece que Dios lo bendice. No, todos somos hijos de Él.
¿Sí o no? Eso quiere decir que usted tiene que tener la expectativa en su vida que su padre se encargará de hacer esto, de sustentarlo y de proveerlo en medio de los tiempos de escasez. Ahora, puede ser que en algunos casos de usted, tal vez nadie se va a aparecer con una cajilla de huevos o una bolsa de azúcar, pero no sé si se ha percatado que el azúcar no le ha menguado. ¿Me están copiando, hermanos? Estoy hablando del cuidado soberano de Dios para nosotros. O nuestro vehículo, le echamos 100, 200 córdobas, qué sé yo, de combustible, y el bendito carro parece que anda full. Y usted dice, wow, ¿qué pasó? Bueno, Dios toma cuidado de nosotros. ¿Sí o no? Todo eso ocurre porque somos parte de su reino. Otra cosa que ocurre, Él nos sana, nos bendice con salud y ninguna plaga toca nuestra morada en los tiempos de enfermedad. A veces a mí me preguntan, pastor, ¿y usted no se enferma? Bueno, me da gripe, yo creo que eso es enfermedad a veces. Pero hay una promesa para nosotros, sus hijos: ninguna plaga tocará nuestra morada. En medio de los tiempos donde hay tantas enfermedades, ¿se ha percatado cómo Dios ha tomado cuidado de usted? Que no se ha enfermado, pero ni de gripe. No le ha dado, pero ni dolor en la chincaca, pues. Ya se percató, ya no está usando Cepol. Ese es el cuidado soberano de Dios en nuestra vida. Así ocurre, es inexplicable. Otro es que Él nos libra con su poderoso brazo de los malignos, de los angustiadores y de los enemigos. Él se extiende su brazo poderoso. Dice la Biblia, refiriéndose del pueblo de Israel, que el Señor libró a los israelitas de Egipto con brazo extendido. Eso quiere decir con brazo poderoso. Los agarró y los sacó de la tribulación o la esclavitud en la que ellos se encontraban. Mis amados hermanos, eso ocurre porque nosotros somos parte del reino de Dios. Y sobre esto quiero dejar con ustedes la siguiente idea: Él siempre reina a pesar de. El Señor siempre va a reinar, hermano, a pesar de. En primer lugar, a pesar de que la oscuridad aumente. Hay tiempos en nuestra vida cuando uno siente que la oscuridad, en vez de menguar o disminuir, está aumentando. Y uno dice, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué veo que la oscuridad aumenta? ¿Por qué veo que la maldad, juntamente, la maldad es parte de la oscuridad? ¿Por qué la maldad y la oscuridad están aumentando, Señor? En vez de ver que disminuye, sigue aumentando. Bueno, vamos a la Biblia en el capítulo 8 del profeta Isaías, por favor. Y leamos a partir del verso 18. Les doy rápido el contexto de lo que pasa aquí. El pueblo de Israel está en esclavitud. Han sido llevados al cautiverio. El profeta Isaías está profetizando desde antes que venga el cautiverio, o que ocurre el cautiverio, que viene un tiempo difícil, pero que deben de confiar en el Señor, etcétera, etcétera. Y en ese contexto escribe el profeta Isaías lo siguiente. Isaías 8, verso 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es decir, la oscuridad espiritual en la que la nación de Israel estaba era al grado de que la gente, los hijos de Dios o del pueblo de Israel, en vez de consultar a Dios, estaban consultando a los muertos, a los adivinos, a los agoreros, etc. Verso 20, a la ley y al testimonio es a quien deberían realmente de consultar. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, no les ha caído el 20. No se han percatado de que en Dios y su palabra está la respuesta.
Verso 21, y pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto como en un desafío a Dios. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación, ¿y qué cosa? Tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos ¿en qué cosa? En las tinieblas. Está hablando no solo del futuro de Israel, del futuro profético de Israel, pero está hablando del futuro profético del mundo. Ahora, si el libro de Isaías terminara con el verso 22, que ahí hubiera terminado el libro del profeta Isaías, estaríamos en serios problemas nosotros. ¿Por qué razón? Porque terminaría este libro diciendo que la oscuridad quedó reinando, que las tinieblas quedó prevaleciendo. Pero la respuesta está en el verso 1 del capítulo 9. Mas no habrá siempre, ¿qué cosa? Es decir, ahora hay oscuridad, pero no siempre habrá oscuridad. Para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nextalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿vio qué cosa? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos al verso 6 y verso 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vean qué tremendo esto, hermano. El pueblo de Israel está en la esclavitud, hay una oscuridad espiritual increíble, y el profeta Isaías está diciendo de que bueno, por causa de su rebeldía contra Dios hay oscuridad, mirarán a la tierra, tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, serán sumidos en las tinieblas. Pero el verso 1 del capítulo 9 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está en tinieblas. La que andaba en oscuridad y en tinieblas, luz le resplandeció. ¿Y saben a qué luz se refiere? A Jesús. Este es uno de los capítulos proféticos o mesiánicos. De hecho, algunos teólogos llaman el Evangelio de Isaías, porque Isaías, de quien más habla, es de Jesús. Más de 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías estaba predicando, profetizando acerca del ministerio de Jesús, como que si lo estuviera viviendo o viendo en persona. Y entonces Jesús dijo cuando vino, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida resplandecerá sobre él. Qué tremendo saber, hermanos, que nuestro Señor reina a pesar de que la oscuridad aumente. En estos días la oscuridad está aumentando. En el mundo la oscuridad está aumentando. Estamos viendo cómo la oscuridad está aumentando en una forma acelerada. Pero no temamos, porque nuestro Dios reina a pesar de la oscuridad. No sé cuánta oscuridad siente que rodea su vida, su familia, su economía, su hogar, su matrimonio. No se preocupe, porque por muy oscuro que se vea, hay uno en lo más alto que gobierna sobre cualquier circunstancia que nos esté sucediendo a nosotros. Así que Él reina a pesar de que la oscuridad aumente. Lo segundo que quiero destacarle esta mañana es que Él reina, Él siempre reina a pesar de que los malos prosperen. Acompáñenme al Salmo 73, por favor. Y en el Salmo 73 encontramos la historia, el testimonio de un hombre llamado Asaf, A-S-A-F, Asaf. Era un levita. Un levita era un ayudante de los sacerdotes que ministraban en el templo.
razón por la cual él, como levita, los sacerdotes y los sumos sacerdotes tenían la responsabilidad de permanecer en el templo. Ahí era su área de influencia, era donde ellos se movían, era el ambiente en el que ellos desarrollaban sus dones. Encendían las lámparas en el templo, las apagaban, ponían leña fresca en el altar de fuego o en el altar del sacrificio. Dice el libro de Levítico que el fuego no debía de apagarse ni de día ni de noche, debía estar siempre encendido. Ellos ponían el aceite de la unción en el altar del incienso, que era un símbolo de las oraciones y de la adoración de los justos, etcétera. Ellos tenían toda esa responsabilidad. Entonces Asaf, como un levita, su ambiente, su entorno era el templo. En otras palabras, su ambiente era la presencia de Dios. Pero vea lo que ocurre. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Le preguntamos a Asaf, pero Asaf, ¿por qué? Si estás en el templo, o sea, ¿qué te sucedió? Y él nos responde en el verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, o sea, viven happy. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. En otras palabras, son orgullosos, soberbios, altivos, arrogantes. Se cubren de vestido de violencia, es decir, la ropa que usan es ropa de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, están tan gordos que se le van a salir los ojos. Logran con creces los antojos del corazón. En otras palabras, esa gente, los impíos, los malos, los injustos, esa gente, dice Asaf, lo que anhelan en su corazón lo tienen. Los que anhelan, los que desean el deseo más profundo de su corazón, ellos lo piensan y lo obtienen sin ningún trabajo. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En otras palabras, no respetan ninguna autoridad superior. Dice Asaf, eso es lo que yo vi de esta gente, los malos, los perversos. Y luego va al versículo número 12, vaya conmigo, verso 12 al 14. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, se hicieron ricos, tienen riquezas a montón. Dice, sin ser turbados del mundo. En otras palabras, no tuvieron ninguna complicación, así de lo más fácil. Adquirieron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En otras palabras, Asaf está quejándose y diciendo, ¿de qué me ha valido de que yo sea íntegro, de que yo ande en rectitud, que haga las cosas agradables para Dios? Al final, yo, en términos nicas podríamos decirlo, yo ni tengo dónde caer muerto, como dice el refrán. Y estos malvados, impíos, que no respetan a Dios, se mofan de Dios, se burlan de Dios, y tienen riquezas y impíamente han hecho las cosas, injustamente han alcanzado las cosas, etcétera, etcétera. Lo que su corazón desea lo tienen. Dice, ellos lo tienen todo. Yo no sé si usted en algún momento se ha encontrado en ese punto que dice, ve a su compañero de trabajo, adúltero, anda con una mujer y con otra, y usted bien portadito en el trabajo. No ve para ningún lado, solo tiene ojo para su esposa. Y a ese bandido le asignan un carro. Y usted como un creyente le dice, mire, le vamos a quitar el presupuesto, ¿cómo le llaman? Presupuesto, no, el viático de transporte. ¿Y eso qué significa? No, porque ahora usted tiene que pagar su pasaje. Y ahí, mire, y yo que ando rectamente. Así le estaba pasando a Asaf. Pero continuemos, verso 17 en adelante. Hasta, diga conmigo, hasta. ¿Hasta qué? Dice, hasta que entrando
en el santuario de Dios. Acuérdense que Asaf, les dije que el ambiente en el que él servía y se movía era ¿dónde? El templo o la presencia de Dios. ¿Qué pasó para que Asaf casi se resbale y casi se desvía y le nazca envidia en el corazón al ver a los malvados, etcétera? Fue porque él se salió del templo, se salió de su ambiente. La presencia, el santuario de Dios representa obviamente en ese momento, en ese contexto, el templo donde él servía y adoraba a Dios. Pero para nosotros hoy no es tanto el templo, es la presencia de Dios. Usted y yo salimos todos los días de nuestra casa a nuestras labores y vamos a la oficina, al mercado, a la plaza, etcétera, donde tenemos que ir. Pero aunque salgamos, nuestro corazón debe seguir conectado en la presencia de Dios, con la presencia de Dios. Nunca debemos de salirnos de la presencia de Dios. Nunca debemos de desconectarnos de la presencia de Dios. Porque si nos desconectamos de la presencia de Dios, vamos a comenzar a ver las cosas como Asaf la estaba viendo. Y dice Asaf, hasta que entrando en el santuario, en otras palabras, me regresé al lugar de donde yo no debía haber salido. Ahora le digo dos cosas importantes de Asaf. Una es que ese era el ambiente en el que él ministraba. Pero lo otro es que de todas las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, a la única tribu de donde venía Asaf, de ahí el nombre levita quiere decir que es de la tribu de Leví, es descendiente de la tribu de Leví. Y como descendiente de la tribu de Leví, Dios le dijo a Moisés y a Josué, cuando entren a la tierra prometida, dale, reparte la tierra de Canaán a todas las tribus, menos a la tribu de Leví. No me le des tierra, no me le des posesión a la tierra. Y ay, Señor, entonces nos vamos a morir de hambre. ¿De qué vamos a vivir? Y mira qué bonito, los otros tienen tierra, les diste ríos, montañas, valles y tienen todo y ellos pueden comer. ¿Yo de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Mis amados hermanos, y aquí hay una lección tan preciosa. El Señor le dijo a Moisés y a Josué, no le des a ellos ninguna heredad, ninguna herencia, porque yo soy su herencia. En otras palabras, nunca va a necesitar de lo que los otros necesitan, porque yo, su herencia, yo, su heredad, le supliré todo lo que le hace falta. Entonces, mis amados hermanos, usted y yo como levitas, y dice, no, pastor, yo no soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu de los Diriangén o de los Nicaragua. Con razón yo les veo algunos penachos de gloria a algunos de ustedes aquí cuando vienen. No, espiritualmente somos descendientes de Leví. Nosotros no tenemos heredad, nosotros no tenemos una posesión. Nuestra herencia, nuestra posesión es el Señor. Y Él es una fuente inagotable. Lo que tienen las otras tribus, lo que tienen los malvados, se va a acabar, se va a terminar. El Orín y el Ollín van a terminar con ellos, van a desaparecer. Pero nosotros, los que confiamos en el Señor, los que somos de su reino, habremos de prevalecer en medio de los tiempos más difíciles, porque Él es nuestra heredad. Dale un aplauso al Señor. Wow. Entonces Asaf dice, hasta que entrando en el santuario, verso 17, comprendí el fin de ellos. El fin de ellos, ¿a quién se refiere? El fin de los malvados. Por los que cuando él vio cómo prosperaban y tenían todas las cosas, casi se desvía su corazón y comenzó a sentir envidia. Y dice, hasta que comprendí el fin de ellos. ¿Y cuál es el fin de ellos? Bueno, ciertamente los has puesto en deslizadero. Están en un despeñadero. En un momento, de manera repentina, se van a caer. Repentinamente van a desaparecer. Hoy los vemos, pero pronto, mañana, en unas horas, de aquí a poco tiempo, ya no estarán ahí esos malvados que usted y yo vemos. Ciertamente los has puesto en deslizadero. En asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertare, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. En otras palabras, este asunto de lo que Asaf vio le creaba una amargura y sentí unas punzadas en el corazón. Y mi hermano,
No agarremos luchas por las cosas que vemos de los injustos, de los impíos, de los malvados. Ya sabemos el fin de ellos. Perecerán. Todo lo que ellos son y representan perecerán. Pero nosotros, nuestra heredad, que es Dios, jamás, jamás perecerá. Permanecerá para siempre y Él tomará cuidado de nosotros. Y dice Asaf, yo era tan torpe que no entendía, era como una bestia, era como una mula. ¿Oyeron ustedes ese refrán? Dice que hay personas que dicen, este es mi macho o este es mi mula, y de ahí nadie lo saca. Así estaba este Asaf, estaba enardecido, no entendía. Pero miren el verso 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. En otras palabras, el Señor le dijo a Asaf, ven mi muchachito, venga. Aquí es donde usted debe permanecer. Usted no debe de salir de este lugar. Permanezca conectado. Y dice, me guiaste con tu mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y nota en el verso 25, Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Notan ustedes que en el verso 2 Asaf nos da un en cuanto a mí? En el verso 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Pero después de haber entendido el plan de Dios en su vida, termina en el verso 28. Otra vez, pero en cuanto a mí, ahora ya no en cuanto a mí casi se desvían mis pasos. Ahora, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es ¿qué cosa? Es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Mis amados hermanos, nos toca a nosotros como Asaf acercarnos a Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra fortaleza está en el Señor. Así que Él siempre reina a pesar de que la oscuridad aumente. No habrá siempre oscuridad. Él siempre reina a pesar de que los malos prosperen, como en el caso de Asaf. Y dice Asaf, hasta que entré en el santuario y me di cuenta el fin de ellos. El fin de ellos es que perecerán. Están hoy y ya más no estarán. Pero en cuanto a mí, habré de esperar en el Señor. Me acercaré al Señor. En tercer lugar, Él siempre reina a pesar que las tribulaciones temporales nos desgasten. Porque, hermano, tenemos que reconocer, las tribulaciones nos desgastan. No sé si alguna vez en la vida o por alguna circunstancia usted tuvo un trabajo que le tocó trabajar de noche. Pues eso era de noche, tenía un turno de noche. Y usted sabe que aunque uno duerme en el día, el sueño de la noche es irreparable. O sea, si usted no durmió en la noche, aunque usted pase, iba a decir algo pero mejor no lo digo. Aunque usted pase durmiendo todo el día, ese sueño no lo va a recuperar. No lo recupera. Y de repente se encuentra usted a alguien en la calle, un amigo, y le dice, oye, y qué mal matado te ves. ¿Y cuántos años tenés? Tanto, dice usted. No, pero si pareces de 60, de 80 años, ¿qué te pasó? Estás todo canoso, todo así, arrugado. Estás desgastado. Hermanos, las tribulaciones temporales también nos desgastan a nosotros. Nos desgastan externamente, pero en nuestro interior somos renovados. Vamos a 2 de Corintios 4, terminamos ahí esa escritura esta tarde ya. 2 de Corintios 4, versos 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos
Atribulados en cuántas cosas, en todo. Sin embargo, no estamos como angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Eso es el evangelio. Si a usted le dijeron que si venía a Cristo se le acababan los problemas, lo engañaron. Le presentaron un evangelio equivocado. Porque aquí dice que estamos. Y ese estamos está descrito en un presente continuo. Ahora pregunto, ¿cuántos aquí están atribulados? Y no tenga pena si usted está atribulado. Estamos atribulados. ¿Cuántos están en apuros aquí? ¿Cuántos están perseguidos aquí? ¿Cuántos están derribados aquí? Y ahora ya no hay derribados. Ya les voy a explicar. Ok, vean qué interesante esto. Y esto es lo que la gente que no conoce a Dios, esto es lo que las personas que no tienen fe en Jesucristo no entienden. Y es que para la fe, para el que tiene fe no hay explicación. Y para el que no tiene fe necesita muchas explicaciones. La gente dice, yo no sé cómo hacen esos evangélicos locos, hermanos, aleluya, gritones, etcétera, etcétera. Hacedores de tortilla, de todos nos dicen. Uy, ustedes vieran cómo nos dicen. De todos nos dicen. Gritones, saltarines, de todos nos dicen. Aleluya, Cristo viene, de todas esas cosas nos dicen. ¿Cómo hacen? No entendemos cómo esa gente, como que si no tienen problemas, como que si no tienen necesidad. Ahí se reúnen todos los domingos en esa iglesia que se llama Mundo de Fe. Que por cierto, ¿sabían ustedes una cosa que yo sé y que ustedes no saben? Usted sabe, hermano, que hay gente que dice que a este lugar solo viene gente de billete. Y hacen así, miren. Hermanos me han dicho que los traen los taxis. Y dice, ¿y aquí en la iglesia? Sí. Dice, uy, aquí solo viene gente de billetes. Así que, ¿dónde están los de billetes? Y yo digo, les digo, amor, casi nos cortan la luz un día de esto. Bueno, pero eso va a ser otro mensaje otro día. Les tengo que hablar de eso. Pero si la gente, el concepto que tiene que viene aquí, dice, no, ahí solo van ricos, ahí solo va gente de billetes, solo gente de carro. Porque la gente, eso es el concepto que tiene. Dice, esa gente como que no tiene problema. Esa gente como que no tiene ninguna preocupación. Mas ellos no han leído este pasaje que nosotros estamos atribulados. Lo que pasa es que nosotros, aunque estamos atribulados, no estamos angustiados. No nos andamos comiendo las uñas, no andamos alándonos los cabellos, no andamos con unas grandes ojeras ahí que no podemos dormir. La Biblia dice que a su amado el Señor dará el sueño. Duerme. Si usted no pudo arreglar algo en el día, no se desvele tratando de ver qué puede hacer, porque usted se está robando la bendición más grande de dormir, de descansar. En apuros, mas no desesperados. Fíjense que la palabra tribulado quiere decir que estamos triturados, estamos siendo presionados por algo que causa una herida y un desgaste físico o emocional inclusive. Los romanos, cuando tomaban a prisioneros y los iban a ejecutar, una de las maneras que hacían para ejecutarlos eran meterlos en unas cabinas donde solo cabía una persona, y a través de un mecanismo ahí mecánico, valga la redundancia, soltaban una piedra y el prisionero, el instinto lo llevaba a tener que levantar los brazos así para tratar de detener el peso de esa enorme piedra que venía cayendo sobre él. Todos sabíamos cuál era el resultado final. Esa persona, ese prisionero, moría aplastado.
Entonces, dése una idea cuando Pablo dice atribulado. Es decir, Pablo está diciendo, quiero que sepan, la vida cristiana, en medio de lo que vivimos como hijos de Dios, estamos atribulados, estamos así apachurrados, casi aplastados. Pero lo que el mundo no entiende es que nosotros, aunque estemos así apachurrados, casi aplastados, no estamos angustiados. Tenemos una palabra de gratitud en nuestra boca, adoramos al Señor aún en medio de las más difíciles adversidades de la vida, celebramos a Dios, nos juntamos cada vez que podemos, celebramos la fidelidad de Dios, declaramos que el Señor vive y hacemos un montón de cosas que la gente no entiende. En apuros, la palabra apuro quiere decir quedarse sin salida. Alguna gente nos ve a nosotros así literalmente y estamos sin salida, estamos perdidos. Pero dice Pablo, no estamos desesperados. Y eso desesperado quiere decir estar completamente perdido, sin esperanza. Estamos en apuro, pero no estamos perdidos, no estamos sin esperanza. La gente nos puede ver en apuros, en dificultades, pero la gente no sabe que nosotros no hemos perdido la esperanza. ¿Saben por qué? Porque la esperanza no es un concepto filosófico, la esperanza no es un concepto religioso, la esperanza es una persona y se llama Jesús. Dijo Pablo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dale un aplauso a esa esperanza que está con nosotros. Wow. Dice Pablo, derribados pero no destruidos. En otras palabras, hermanos, habrá tiempos cuando estaremos en el suelo, pero le puedo asegurar una cosa, de ahí nos levantaremos, no por nuestra fuerza, pero por la fuerza y el poder del Señor. Nos volveremos a levantar, nos volveremos a poner en pie. El enemigo podrá derribarnos, el enemigo a través de su astucia y sus circunstancias podrá llevarnos a un punto donde uno siente literalmente que ha tocado el suelo y que uno siente que no va a poder levantarse, pero le digo, estamos derribados, pero no estamos destruidos. La palabra derribado quiere decir echar abajo, lanzarlo hacia abajo. Y destruidos describe a alguien que no perece. En otras palabras, nosotros no hemos terminado. Como he dicho en muchas ocasiones, el episodio que usted está viviendo ahora en su vida, en su familia, así no es el fin de su historia. No termina. Si diga al vecino suyo, su historia no termina de esa manera. Mi hermano, no va a terminar su historia de vida de esa manera. Lo que usted está viviendo, lo que usted está enfrentando no termina así, porque estamos derribados pero no destruidos. La próxima vez que no sepa qué hacer ante las circunstancias actuales, hágase esta pregunta: ¿cómo puedo desechar los pensamientos que me hacen dudar de la fidelidad de Dios? ¿Cómo hago para desechar esos pensamientos que me hacen dudar de la fidelidad de Dios? Tenga presente que el Señor siempre reina a pesar de. Salga esta mañana de este auditorio con esta esperanza y esta convicción: el Señor reina a pesar de lo que yo estoy viviendo. Y esa palabra reina quiere decir que nosotros, al ser parte de su reino, el Señor está gobernando. Los planes, los propósitos, los pensamientos de bien que Dios tiene para nosotros se van a cumplir. No se van a detener por las circunstancias en las que nosotros estamos metidos. ¿Me estoy explicando? A eso es a lo que me refiero. El Señor siempre reina a pesar de. Sus planes, sus propósitos, sus misericordias, sus bondades, sus promesas, sus pensamientos de bien se van a cumplir. Nosotros los vamos a ver. Nuestras generaciones van a hablar de esas cosas. Oh, hermanos, de lo que les estoy hablando esta mañana. Nuestras generaciones hablarán de las cosas asombrosas que nuestro Dios hará en este tiempo más difícil que usted y yo podamos estar viviendo. Nuestras generaciones hablarán, contarán de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. No importa si vemos que la maldad y la injusticia, la oscuridad aumenta, o si vemos que los malos y los perversos se hacen más fuertes y parecen invencibles, o si pareciera que las aflicciones temporales nunca van a terminar o van a acabar con nosotros. No perdamos la esperanza. Él siempre reina. Toca al vecino suyo, dígale: Él siempre reina.
Ahora, yo quiero invitarle que se una conmigo en esta declaración de fe. Una declaración de fe que vamos a verbalizar. Y lo vamos a poner en la página de Mundo de Fe para los que quieran tener esta declaración que vamos a leer ahora. Dele me gusta a la página Mundo de Fe en Facebook y ahí lo vamos a poner. Usted lo va a poder copiar. Y con todas las citas bíblicas, porque lo que voy a declarar esta mañana no es una inspiración mía. Es la palabra de Dios. Me di a la tarea de leer a lo largo de toda la Biblia, encontrar cada versículo que habla del reino de Dios. Y escribí esto. Y cuando lo junté, surgió esta declaración que quiero dejar con ustedes. Pero cuando usted oiga esta declaración, yo le quiero animar que celebre. Usted vio a la gente que va a sus partidos de deportes, de fútbol, de béisbol, de lo que sea. ¿Cómo gritan? ¿Cómo se emocionan? Y tienen ganas de ir a agarrar a aquel portero que dejó que le metieran gol, ¿no es cierto? Tienen ganas de ir y decirle, quítate y me pongo yo. Aunque a usted le van a meter más goles que a él, por supuesto. Pero la gente celebra, grita. Usted ve en los conciertos la gente cómo se porta de una manera increíble. Y nosotros estamos en la presencia, en la majestad de un rey increíble. Y nos quedamos quietos. No decimos nada. Nos quedamos de brazos cruzados. Nos quedamos sentados, nos quedamos dormidos. No es posible. Así que esta mañana, conforme voy haciendo esta declaración, celebra a este rey que vive para siempre. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó sobre su santo trono, se vistió de magnificencia, se ciñó de poder. Firme es su trono desde entonces. Él es eternamente. Decide entre las naciones. El Señor reina. Regocíjese la tierra. Juzgará a los pueblos en justicia. Reinará Dios para siempre, de generación en generación. El Señor reinará eternamente y para siempre. Oh Señor, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Oh Dios nuestro, sálvanos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, oh Señor, eres Dios. Bendito tú, oh Señor, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Oh Dios, tú eres Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano está tal fuerza y no hay quien te resista. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío de generación en generación. Declaramos las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Su reino jamás será destruido, ni perecerá. Y es por todas las edades. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino es uno que no será destruido y permanecerá eternamente y para siempre, porque es inconmovible. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Señor, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y todos gritamos: amén.